Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos hoy una charla espectacular y tiene que ver con el trato que Dios tiene para con nosotros. O sea, Él cómo forma nuestro carácter. Son dos palabras maravillosas, dos conceptos bien hermosos, dos conceptos que generalmente a veces no logramos entender. El trato del Señor. O sea, en otras palabras, cuando hablamos de trato del Señor, es como el Señor está formando nuestro carácter, o está formando el carácter de esa persona que hemos tratado de abandonar en la presencia de Dios, y vemos hasta que, y siempre nos dicen, ¿no es cierto?, hasta que el Señor no lo trate, esa persona no va a cambiar. Y entonces hoy vamos a tomar varios pasajes de la Biblia, de varios personajes, de cómo el Señor busca para que las personas vuelvan a su presencia y vuelvan a su camino, porque el Señor no quiere que, mi amor, que ninguno de sus hijos se pierda. Ninguno. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues estar pendiente para que nosotros realmente busquemos cada vez más de su presencia. Vamos a empezar este encuentro en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial precioso, te damos gracias por este momento que tú nos das. Es un momento muy especial, Papito Dios, donde eres tú, Señor, con tu gracia, que con tu presencia viva, el que va a hablar a través de nosotros, a través de tu Espíritu Santo. Por eso, bienvenido Espíritu Santo a este momento. Imploramos tu santa presencia, majestad divina, precioso Espíritu de amor, sabiduría infinita, para que este momento sea de mucha edificación para nuestra vida, que podamos crecer en tu amor, que podamos crecer en tu presencia, que este momento sea de mucha edificación, porque necesitamos empezar a comprender esos misterios del reino, para que podamos realmente empezar a vivir nuestra condición como los hijos más amados de Papá Dios, y al vivir de esa manera como sus hijos más amados, Padre Celestial, como tus hijos más amados, vamos a llevar una vida de santidad, que es lo más importante, y que podamos ser esos verdaderos testimonios de tu amor. Espíritu Santo, te damos el control pleno de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Toma tú el control de este momento, que seas tú el que hable a través de nosotros y podamos comprender esa verdad, esa riqueza tan grande que necesitamos, y que sobre todo esa palabra que tú nos vas a decir hoy no se nos vaya a perder, sino que la podamos poner por obra, porque queremos levantarnos, porque la naturaleza está esperando ansiosamente que nosotros nos levantemos, como bien está escrito en Romanos 8:28. Está esperando, 8:19, perdón, está esperando, mi amado Jesús, que esa palabra viva que eres tú se haga plena vida en nosotros. Espíritu Santo,
invocando la presencia de nuestro Padre, la presencia del Espíritu Santo tuya y la presencia de mi Jesús, nos entregamos plenamente a ti, y que este momento que vamos a tener en tu presencia sea de mucha bendición para nuestra vida, y podamos realmente tener esas familias victoriosas que tanto anhelamos. Gracias, Papito Dios, por lo que nos vas a enseñar, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre preciso del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Moniquita, ¿qué te parece el tema de este momento? El tema es súper espectacular. Definitivamente, pues es necesario, sobre todo para estos tiempos donde el Espíritu Santo quiere hablarnos a todos, y por muchísimas situaciones realmente nosotros nos quedamos cortos, realmente nos quedamos pues haciendo nuestra voluntad y nos perdemos la bendición. Más o menos hacemos un contexto, porque la lectura del pasaje de la mula de Balaam siempre es un poco extenso. Más o menos les hacemos o sea, los contextualizamos, pero con una tarea. La tarea de realmente estudiar Números 22 a partir del versículo 21, que es específicamente donde se da pues el texto base de la charla del día de hoy. Y también vamos a hablar de Daniel capítulo 4, sobre todo el rey Nabucodonosor. Son como esos dos textos que vamos a tomar como fundamento, pero que se los dejamos como tarea a ustedes para que no nos quedemos leyendo todo el capítulo, porque es bastante extenso, pero sobre todo lo que vamos a hablar es básicamente de cómo Dios trata y cómo Dios da oportunidades y cómo Dios nos habla de tantas maneras para que nosotros nos convirtamos. Moniquita, el trato de Dios para nuestra vida es una pregunta que siempre nos hacen cuando hacemos intervención y cuando las personas, por ejemplo, están en esos procesos de separación, ¿no es cierto? Entonces, que quieren separarse, que su esposo se fue, que está allá con otra mujer, que la esposa es muy maltratante, tanto verbal como físicamente, e incluso a los hijos, que se desquita, las situaciones que se dan en el hogar se desquita con los hijos. Entonces, ¿cómo hacer para que realmente nosotros podamos comprender lo que es el trato del Señor? Vamos al Santísimo, oramos, entregamos. Precisamente ahora nos estaban haciendo una entrevista en Jesús Salva Mi Familia sobre lo que es básicamente nuestro testimonio, y hablábamos del abandono. Es algo a veces tan complejo de entender, Moni, el abandono. Entonces hablábamos que precisamente nosotros éramos como perros y gatos, ¿no es cierto? Nuestra relación de pareja, y que nuestra relación de pareja pues se daba como una relación sadomasoquista prácticamente, donde y curiosamente, Moni, haciendo como un abrebocas pues a este tema, hablábamos de cómo cuando hay una relación enfermiza en la relación de pareja, cuando hay una relación donde siempre ha dado el maltrato, entonces existe el sádico y existe el masoquista. En ese momento, en mi relación de pareja, yo era el sádico, ¿no es cierto? Y tú eras la masoquista, la que soportaba y aguantaba, la que tenía que tolerar constantemente que yo llegara con malas palabras, con mala actitud, a dándote las migajas. Y yo, siendo alimentado por tu actitud. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues dándole lo que tú indirectamente me estabas pidiendo, el maltrato. Entonces, me pareció muy particular, porque cuando tú me abandonas, cuando tú me sueltas, es en ese momento cuando realmente yo dije la perdí, inconscientemente, ¿no? Mis sentidos espirituales como se agudizan, y entonces veo que ya mi esposa me es indiferente, y esa indiferencia espiritual, no esa indiferencia dada por la desesperanza, que ya estoy aburrida, que ya lo abandono, que ya lo suelto, entonces ya me dedico simplemente a hacer otras cosas diferentes. Hacer cosas diferentes es estar en el mundo tal vez, o dedicarme a ver telenovelas, o estar con mis amigos. O sea, no es desde allí, sino que el cambio se da de otra manera diferente. Es cuando ese abandono, es cuando ya me dedico a emplear toda mi energía, toda mi fuerza por amar a Dios. Y en ese abandono, en el Señor, es cuando mi vida empieza a cambiar, porque ya pierdo mi piso
como masoquista, como sádico, ¿no es cierto? Estamos hablando en términos psicológicos bien fuertes, porque básicamente sí es una relación sadomasoquista. Entonces, cuando ya empiezo a cambiar esa actitud de sádico, ¿sí ves? Que empiezo, ya mi esposa ya no sufre con mis maltratos, ni sufre con mi indiferencia, ni con mi infidelidad, sino que ella simplemente ya se es indiferente porque su actitud está con Dios, es cuando empieza ya el Señor a obrar en mi vida. ¿Qué hubiese pasado si tú cambias tu actitud, te vuelves una persona espiritual y yo no quiero cambiar y no quiero tener la mirada puesta en Dios? Ahí es donde viene el trato del Señor, Moni. Inclusive hay personas que estando con la mujer ajena o estando en otras situaciones bien difíciles y caen en tan bajo que, mejor dicho, pierden todo su capital económico, incluso su salud, incluso llegan a tener enfermedades bien fuertes, Moni, bien pesadas, y uno dice, ¿por qué? Entonces a veces uno le atribuye que son el demonio. Pues claro que es el demonio, pero entonces que le echaron una maldición, que es que trae una herencia incluso de satanismo, que le hicieron brujería. Lo que pasa es que abrió las puertas al mal, porque está comiendo comida de cerdos y empieza el Señor a tratarlo. El trato del Señor no es que Él le mande los demonios, sino que es que Él está alejándose de Dios y se mete en el mundo. Y al meterse en el mundo, pues el mundo empieza a actuar de una manera impresionante y el mundo empieza a tratarlo realmente como un ser, como es despreciable para el mal, porque nosotros somos despreciables para el mal. El mal no nos quiere, nos odia, nos quiere quitar nuestra identidad. Entonces lo que hace es que cuando caemos en sus fauces, pues Él lo que hace es burlarse, humillarnos, maltratarnos, aparentemente en unas felicidades aparentes, dándonos unas felicidades que son ficticias, mentirosas, y creemos que estamos en la gloria, y resulta que lo que estamos es contaminándonos y alejándonos de la verdad. Y ese es el trato del Señor. No sé cómo tú lo explicas mejor, Moniquita. Bueno, yo pienso que es importante que los contextualicemos para que realmente, se pueda explicar mejor lo que es el trato del Señor, porque el Señor a veces nos dice las cosas de muchas maneras, pero resulta que nosotros a veces no queremos muchas veces escuchar. Este es el caso de Balaam. Balaam fue llamado por Balac. Balac estaba en contra del pueblo de Israel y manda llamar a Balaam. Balaam es un profeta. Entonces Balaam se monta en su asna y por el camino, como a Dios no le gustó que hubiera respondido a ese llamado, no quería Dios que él fuera allá donde este rey Balac. Entonces él manda el ángel del Señor en el camino, y la mula, el asna, ve el ángel del Señor. Entonces al verlo se desvía. Pues Balaam, molesto, la maltrata. Entonces la hace volver al camino. Más adelantico vuelve y se presenta el ángel del Señor y vuelve Balaam a maltratar al asna. Así por 3 veces, hasta que en la última vez el asna se echa al piso y Balaam la golpea. Entonces es en ese momento que el ángel del Señor le dice, pues hace hablar al asna y le dice que por qué la estaba golpeando. Este pasaje es muy interesante porque después de que el asna le dice que por qué la estaba golpeando, si siempre le ha servido y todo lo demás, él puede ver el ángel del Señor y el ángel del Señor le dice que puede ir hasta allá, pero solo si Balaam va a decir lo que Dios dice que diga, no más. O sea, él no podía ir por su voluntad. Y realmente eso es lo que muchas veces nos sucede. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, tomar los rumbos que no son los correctos, hacer lo que a bien nos parezca sin escuchar a Dios. Y entonces Dios nos pone impedimentos en algunos momentos con el fin que nosotros como que nos detengamos. Entonces, mientras más nosotros nos detenemos, o sea, nos
demoramos para detenernos, más está la situación en que el Señor va a ponernos pruebas, va a ponernos situaciones como para que nos demos cuenta que el camino que estamos tomando no es el adecuado. Pienso que cuando hay situaciones en la pareja y en la familia, el trato empieza desde ese mismo momento en que como que estamos andando mal. Hay alguno de pronto que dice ser creyente, porque generalmente hay uno más espiritual que el otro, y empiezan a darse problemas. Entonces el Señor desde ese mismo momento, aún para el momento del matrimonio, Él empieza a hacer un trato cuando las cosas no son conforme al corazón de Dios. Empieza a hacer el trato para que nosotros realmente nos enfoquemos en el camino correcto o hagamos las cosas conforme Él quiera, porque acordémonos que todo ocurre para bien. Listo, nos casamos con la persona que quisimos, no por voluntad de Dios, sino por voluntad nuestra. Entonces el Señor nos va a dar una oportunidad o muchas oportunidades para que hagamos las cosas conforme Él quiere, que como Él nos está orientando, porque la intencionalidad es que hagamos su voluntad, no la nuestra. Y aún en el matrimonio el Señor quiere que hagamos su voluntad, no la nuestra. Pero esa es la parte que nosotros no estamos entendiendo. Entonces, con base en eso, Rafa, ¿cuál sería, o sea, en esa parte, realmente el trato? Tú tenías el otro reporte que era la historia de Nabucodonosor, la historia de Daniel, ¿sí? ¿Cómo fue que, o sea, cuál fue el trato que le tocó a Nabucodonosor? Porque en este caso a Balaam le tocó ver a su Ana hablarle, decirle estás por el camino equivocado básicamente, y después de eso tener que hacer, o sea, decir lo que Dios le decía que debía decir. Claro, mi amor, mira, Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, ninguno. Y cuando está hablando de que ninguno de sus hijos se pierda, está hablando también de nosotros, de todos, del esposo, de los hijos que están llevando una vida desordenada, todo. Él no quiere que ninguno se pierda, ni siquiera esos jóvenes satánicos que están allá haciendo lo peor, ni siquiera esos hombres que han hecho tanto daño y que están en las cárceles. Él no quiere que ninguno se pierda porque son su creación más hermosa. Lo cierto es que mi Señor siempre va a utilizar muchos medios para que la gente se convierta. Muchos. El caso de este personaje de Balaam me parece bien interesante porque hace que una burra le hable, una asna le hable. Imagínate que un perro, nosotros estamos viendo un perrito y el perrito dice, Rafael, ¿vas a cambiar tu comportamiento o no? ¿Sí ves? Inclusive llamé a los perros y mire, ya llegó aquí Chester, el perrito de la casa, llegó aquí en ese momento porque así son los animalitos. Y lo curioso es que, ¿qué tal que él se ponga a hablarnos, amor? ¿Te imaginas? Y si él se pone a hablarnos, nosotros vamos a quedar estupefactos. Mira este pasaje antes de que nos vayamos con Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. Vamos a hablar de alguien que es bien interesante. Es el pobre Lázaro y el rico Opulón. Aunque básicamente en la Biblia no habla del nombre Opulón, pero el rico, ¿no es cierto? Mira lo que sucede cuando el rico golpea a Lázaro. Pongamos el papel de la relación de pareja, Moni. El Lázaro es la mujer maltratada. ¿Sí ves? Pongamos nuestra propia relación de pareja. O el hombre maltratado. Estamos hablando de la pareja, los dos, del esposo o la esposa. O los hijos. Entonces, digamos, en mi caso contigo, comparemos nuestra relación de pareja, Moniquita, los dos. Cuando yo te maltrataba, desde mi vocabulario, mi actitud, mi indiferencia, cuando íbamos a reuniones sociales donde yo prefería bailar con otras mujeres y dejarte ahí sentada todo el santísimo tiempo, donde yo en la calle prefería mirar a otras mujeres y a ti te veía y te rechazaba y todo el tiempo te juzgaba y te miraba y te comparaba todo el santísimo tiempo. Eso te hacía sentir tan incómoda, tan mal, te hizo verte en el espejo como la mujer más fea, como alguien que no merecía todo ese tiempo, que yo te maltraté durante tanto tiempo. Ese momento, ¿sí ves? El Señor busca que yo cambie.
y me habla de muchísimas maneras, ¿no es cierto? Y teniendo esa comparación de yo el maltratante como el rico pulón y tú el Lázaro, que inclusive hasta las personas llegaban a ti, pobrecita, ¿no te acuerdas, Moniquita, cómo hasta en el trabajo te decían, pobrecita, qué está pasando? Y te miraban como con una lástima y tú llore y llore y llore por toda esa indiferencia mía. Y llegó el día del juicio, los dos mueren, se fue el rico pulón para el infierno, porque el infierno sí existe, el infierno es real, y Lázaro va precisamente para el seno de Abraham, que puede ser allí el purgatorio, y ahí está con Abraham. Y curiosamente mira lo que sea ese pasaje tan hermoso. ¿Qué es lo que dice Moni? Le dice el rico, le dice, por favor Abraham, permite que Lázaro moje un poquito de agua, con un poquito de agua mis labios, porque estoy pasando mucha angustia y desespero. Y entonces Abraham le dijo, no puedo pasar a donde tú estás porque hay una brecha muy grande y no puedo pasar a donde tú estás. El cielo y el infierno. Eso no le pongamos vuelta de hoja. Quien lo quiera entender, que el que tenga oídos que escuche. Y entonces, ¿qué le dice? Entonces el rico le dice, pues por favor, manda a Lázaro. Mira lo interesante. Manda a Lázaro a que él hable a mis seres, a mis familias, para que no se pierdan y vean que esto es verdad, que la tierra es efímera, eso pasa, eso es algo pasajero, y que esto es eterno, que ellos vean que esto es verdad, que esto es cierto, que esto existe, que es cierto. Y entonces Lázaro le dice Abraham, si yo mando a Lázaro a que él vuelva a la vida y le habla a tus familiares no van a escuchar, porque para eso tuvieron a los profetas. Imagínate, mi papito Dios busca todo lo que sea, inclusive este programa, Moni, para que nosotros abramos nuestros sentidos espirituales y oigamos lo que el Señor quiere, que nosotros no nos perdamos, estamos hablando del trato del Señor. Entonces, de una u otra forma, el Señor ha utilizado muchas maneras para que nosotros cambiemos nuestra vida y nos transformemos. Pero en ocasiones, Moni, el comportamiento de la pareja limita la posibilidad de que la otra persona se transforme. Porque se acomodan los dos en una relación tóxica, en una relación perniciosa, en una relación que en psicología se llama patológica, Moni. Porque como estamos hablando bien de esa relación dominante-dominado, y lo estamos diciendo ya en términos mucho más psicológicos, que es el masoquista y el sádico. El sádico es el que maltrata y el masoquista el que recibe. Y se vuelven así las relaciones de pareja, Moni. Unas relaciones tóxicas, unas relaciones codependientes. O sea que el masoquista depende del sádico y el sádico depende del masoquista. Todo el santísimo tiempo. Y entonces, maltrátame. No, es que ya no te voy a maltratar más, ya me voy de ti. Entonces, ¿qué sucede? Ya no me voy a sentir no amada, no me voy a sentir querida o no me voy a sentir querido. No tengo a alguien que me mantenga, alguien que me dé el dinero. Y entonces, ¿qué hace? Dependen y se vuelven unas relaciones demasiado enfermizas, Moni. Muy enfermizas. Y entonces, eso es lo que Dios no quiere. Y lo que Dios quiere es que realmente las personas empiecen a soltarse ante la presencia de Él y empieza ya Dios a actuar en el corazón de la gente, actuar en el corazón de la pareja, actuar en medio de la relación que se está dando al interior. Y es algo que a veces resulta tan complejo entender, Moni, porque andamos tan dependientes emocionalmente debido a nuestros vacíos emocionales y dependemos emocionalmente de las personas. Bueno, esto estoy haciendo el abrebocas, como les compartía, para hablar de cómo Dios trata, y eso está, como les decía a ustedes, en Daniel capítulo 4. Pero Moni, estas relaciones codependientes, enfermizas, esas relaciones que son realmente sádico-masoquistas en la relación de pareja, ¿cómo romperlas, Moni? ¿Cómo empezar a romper con eso para que el Señor empiece a actuar? Porque inclusive, Moni, Dios es tan perfecto que Él inclusive esas relaciones tan tóxicas, Dios empieza a actuar y empieza a tratar esas parejas.
no sé si tú te has dado cuenta cuando atiendes unas familias que alguien pide, por favor, estoy a punto de separarme y yo les estoy dando unas herramientas valiosas. No, pero es que ayúdeme, es que ya voy a firmar. Dijo, pero por favor, haz el seminario, por favor, abandónate ante la presencia de Dios. No, es que yo no tengo tiempo porque si ya voy a firmar, estoy angustiada, estoy desesperado, ya no sé qué hacer. Y no se permiten la orientación y Dios les está hablando, Moni. Si ves, mira, utiliza los profetas, utiliza las mulas, inclusive si es el caso utiliza la presencia de Él mismo, sus ángeles, la Virgen María se les aparece, les dicen, hablan, escuchan estos programas y la gente otra vez vuelve la mula al trigo, Moni, no escuchan. Y por más dices que el Señor me habló en un retiro espiritual, yo sentí su presencia viva y me dijo que tenía que hacer esto y a la semana otra vez se les olvida, Moniquita. Sí, desafortunadamente, y la misma palabra nos dice que el que quiere oír, que oiga, el que quiere ver, que vea. Entonces, tenemos ese pequeño problema de que cuando uno no quiere ver las cosas, no las ve. Y ahí es donde estamos claramente viendo la voluntariedad de nosotros y ese sentirnos Dios, que es lo peor. No lo queremos escuchar realmente y uno dice, no, yo sentirme Dios, pero sí, realmente sí nos sentimos dioses porque ese fue el pecado de Adán y Eva, cuando ellos quisieron ser como Dios, porque ese fue la tentación que entró en su corazón cuando Satanás los tentó. Y les dijo, si ustedes comen, serán como dioses. Entonces lo que quedó en el corazón fue, uy, sí, qué rico ser como Dios. Entonces vamos a comer. Y desafortunadamente entraron en la desobediencia y quisieron ser como dioses. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo. Nos sentimos dioses y nos causa dificultad bajar la cabeza, ser humildes y reconocer que solo en Dios vamos a encontrar el verdadero camino, porque esa es la realidad. Si nosotros nos permitimos escuchar, quitar la voluntad propia y dejar que Dios nos oriente y nos guíe por el camino, nosotros vamos a hacer las cosas de manera correcta y vamos a hacer lo que realmente traerá respuestas, Yo me acuerdo que en este proceso que yo iba aprendiendo y que el Señor me iba tratando, aún yo todavía muy voluntariosa en muchas cosas porque todavía me faltaba mucho por obedecer, aún me falta, pero vamos en el proceso de crecimiento. Alguna vez escuché un testimonio de una preciosa mujer que precisamente estaba pasando casi situaciones muy parecidas. Yo me identifiqué muchísimo con ella en ese momento y ella hablaba de soltar a su esposo, de abandonar, de morir a su esposo. Y yo, wow, eso es espectacular, eso es sensacional. Yo creo que yo sí lo voy a hacer, pero resulta que realmente en el momento de tratar de hacer las cosas no las hice, porque yo seguía viendo también en mi esposo ese Dios mío. Entonces, ¿cómo voy a soltar a mi Dios? ¿Cómo voy a dejar a mi Dios? ¿Cómo no voy a poderlo controlar? ¿Cómo no voy a poder saber dónde está? ¿Cómo no voy a poder controlar que no mire para otros lados, sino que me mire a mí? En fin, son toda la cantidad de situaciones que se le dan a uno. Entonces, realmente el problema se convierte en el Dios para uno y realmente Dios no está en uno. El verdadero Dios no está en uno. Entonces es uno, el propio Dios, porque yo sigo haciendo mi voluntad, y la otra persona que puede ser mi problema en ese momento porque estoy centrada solamente en esa persona y en el conflicto, también es mi Dios. Y el verdadero Dios, el que nos da la respuesta, es el que dejamos de lado. Entonces debemos, esa es la parte más difícil de nosotros los seres humanos. Dejarnos tratar. Y ese dejarnos tratar es realmente volver a ceros. Lo que dice la palabra, volver a nacer. No es la confianza que yo tenga, no es cómo reacciono, no es cómo yo creo que deben ser las cosas, sino yo tengo que dejar que Dios me enseñe, sino que es que nos causa dificultad que nos enseñen porque todas nos las queremos saber.
pero no las queremos saber desde el mundo, y todo conocimiento del mundo desafortunadamente no nos dan las respuestas espirituales ni nos traen la sabiduría que viene de Dios y que trae realmente la solución de las situaciones. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar qué actitud tenemos, porque esa es la parte más difícil. No queremos saber qué actitud tenemos. Nosotros nos centramos es que el otro me está lastimando, es que el otro me está haciendo, es que el otro no me mira, es que el otro no me ama. Pero ¿yo estoy amando a Dios? Yo miro a Dios, yo busco a Dios, yo lo conozco, realmente yo no tuve nada que ver en el asunto, yo no estoy contribuyendo a la problemática de mi casa, no, yo solamente veo esa a la otra persona, entonces estoy negando la verdad. Y la verdad es que en un problema de pareja los dos son el problema. En un problema de pareja los dos son el problema. Y peor, en el problema de pareja no estoy viendo a Dios. En Eclesiastés, y yo pienso que cuando uno empieza ya a entender muchas cosas, uno mira Eclesiastés 4:9, donde habla que mejor son dos que uno. Porque habrá mejor paga, ¿sí? Habrá mejor paga. Si uno tiene frío, el otro lo levanta. Si el uno se cae, si uno tiene frío, el otro lo calienta. Si el uno se cae, el otro lo levanta. Y dice, cordel de triple doblez, eso es hacia el versículo 12, no se rompe fácil. Y yo digo, realmente en nuestros matrimonios somos 3 personas, no 2. ¿Realmente somos 3? ¿Y quién es la tercera persona? ¿Los hijos acaso? ¿O en ese matrimonio el principal debe ser nuestro Señor? Ahí es donde nosotros estamos fallando. Y dice, debemos estar unidos para ayudarnos, ¿cierto? Entonces generalmente, si eso lo dice la palabra es porque Dios es claro que alguno de los dos tiene alguna situación que lo puede estar llevando a condenación. Que en algún momento uno estará posiblemente más inspirado por el Espíritu Santo y el otro no. Pero ahí es donde los dos nos tenemos que entrar a apoyar para que podamos llegar los dos a la meta. ¿Y cuál es la meta? Realmente estar en la presencia de Dios. ¿O no, Rafa? Claro que sí, mi amor. Tiene que ser de esa manera. Por eso, fíjate que cuando yo te hablo de el hecho de que Dios a uno lo trate, que Dios a uno lo está moldeando en la relación de pareja, cuando yo me entrego, por ejemplo, yo vengo a una relación tóxica contigo, ¿sí ves? Y esa relación tóxica contigo, y yo le digo, Señor, yo ya quiero cambiar mi vida. Mira, Dios empieza a uno a moldearlo, uno le empieza a quitar lo que uno tiene. Y entonces, ¿qué es más fácil? ¿Uno dejarse morder por Dios o uno empezar a restringirle el trato de Dios? Porque Él lo está cambiando a uno. El ejemplo más fácil es este. Señor, yo quiero aprender a ser tolerante ante las dificultades. Entonces, ¿qué me coloca? Pues dificultades para que yo sea tolerante, para que yo me fortalezca en las dificultades. Pero si yo le digo, Señor, yo quiero que sea tolerante, entonces estamos esperando que venga como una nube resplandeciente y me domine y me sumerja plenamente esa nube resplandeciente, que ya, yo salga, mejor dicho, flotando por los aires. No, Él nos coloca las situaciones difíciles para que nosotros empecemos a transformar nuestra vida. Imagínate, ¿cómo? Y a ser tolerante. Y a ser tolerante. Por ejemplo, imaginémonos siempre, yo hablo del caso de la madre de Santa Teresita del Niño Jesús, siendo una santa. Y miren lo precioso. Y le pone problemas con una compañera donde lo que él busca es que ninguno se pierda, para que a través de la conversión de Santa Teresita también su hermana se transforme a la par. Y ella empieza a hacer esa piedra en el zapato. Y bendito sea mi Dios. Uno empieza a ver esa película y dice, esa pobre mujer cómo sufrió. Y sufría y sufría y sufría porque la hermanita le hacía muchas cosas. Era una piedra de tropiezo. Y Santa Teresita del Niño Jesús sufría muchísimo. Creo que fue Santa Teresita. ¿Sí ves? Y cambia su oración. Cuando se da cuenta, ya el Señor la empieza a tratar a través de su hermana.
porque es que vinimos mutuamente los dos a ser tratados. Es que mi pareja es mi instrumento de salvación, pero yo no lo veo mal. No veo que a través de todo ese comportamiento que ella tiene o que él tiene, yo me estoy salvando, y al salvarme a mí mismo estoy salvando también a mi pareja. No nos damos cuenta de eso, y entonces sufrimos. Como somos egoístas y miramos a nosotros mismos y nos estamos mirando nuestro propio ombligo, y entonces no nos damos cuenta que el otro también tiene ombligo, o sea, que el otro también tiene problemas. Y entonces, ¿qué sucede, Moni? Nos limitamos o nos esforzamos a no dejarnos tratar por el Señor. Se supone que el suero de la verdad, la persona le dice, relájese y simplemente déjese llevar. Por entre más resistencia tenga usted, más va a sufrir. Así nos sucede con el trato del Señor. Dios nos está moldeando nuestro carácter, y entre más nos forcemos a resistirnos a su trato, más vamos a sufrir, porque lo hace para que nosotros vivamos una vida de santidad y de perfección. Y entonces nos ponen las personas más complicadas, en el trabajo los más complicados, en tu casa los más complicados, tu hijo rebelde, tu esposo que mira más allá, tu esposa que no te quiere, o sea, una cantidad de cosas impresionantes. Y es lo único que pide el Señor: mi yugo es, ¿cómo es? Mi carga es ligera y mi yugo es muy fácil, es fácil de llevar. O sea que abandónate en mí. Y lo único que el Señor quiere es ya. Deja de tanto estar pensando en tantas cosas que no tienen sentido, y estás imaginándote una cantidad, mejor dicho, de batallas y de peleas que no existen. Una cantidad de pensamientos que están muertos, una cantidad de ideaciones que no tienen lógica, y te pones a meterte en esa cantidad de pensamientos que es el arma del enemigo, que es el plano de guerra del enemigo, son los pensamientos, y nos metemos a creerle el cuento a él y a imaginarnos una cantidad de cosas que no están pasando. Entonces, como no hemos agudizado nuestros sentidos espirituales, lo único que hacemos es que nuestros sentidos carnales nos dominen, y entonces estamos viendo entonces que nuestro compañero, nuestra compañera, nuestro esposo, nuestra esposa no nos ama. Y entonces nos dejamos llevar por eso. Y es que él no está cambiando, es que no comulga, es que no se confiesa, es que no está haciendo sus oraciones, es que antes era mucho más devoto, ahora ya no es devoto, y es que yo estoy cambiando. Entonces le ponemos expectativas tan altas a la otra persona, porque el mal nos hace eso, ponerle expectativas tanto a las otras personas, que nosotros llegamos a ¿qué? A sentirnos defraudados de los demás y no nos dejamos tratar por Dios. El trato del Señor es simplemente abandónate y disfruta la presencia de Dios. Gózate ante la presencia de Dios y no le pongas resistencia a su trato. Llegó una situación difícil. Segundo principio de santidad nuestro, ¿cuál es? Todo lo que pasa, papito Dios, pasa para bien. Alabado y bendecido seas tú. Que no tenemos en este momento el sueldo porque no nos va a alcanzar. Como hoy estamos hablando, ¿no es cierto, Moni? No nos va a alcanzar. Entonces, alabado sea el Señor. Nosotros, en este momento, Mónica y yo, no es para decirles nada a ustedes en absoluto, ni estamos pidiendo diezmo ni ofrenda, pero nosotros estamos viviendo a lo que el Señor nos da el día a día. Mi esposa no tiene sueldo, ni yo tengo sueldo, y vivimos al día a día, y bendito sea mi Dios, alabado sea el Señor. Hicimos las cuentas y nuestras cuentas son altísimas, pero bendito sea mi Dios, Dios proveerá. Qué precioso amor. Estamos aprendiendo nosotros como pareja a vivir ¿en qué? En la gracia de Dios. Moverá corazones, los moverá, pero Dios es el que hace la obra. Es igual en tu vida matrimonial. Es idéntico. Vive el día a día. Vívelo. No te pongas a esperar, ay, ¿será que mañana sí me va a mostrar? ¿Será que mañana volverá aquí a mi casa? Y vivimos tan angustiados, tan desesperados, pensando que mi esposo va a volver mañana porque se fue con la otra. Y andamos en una angustia, en un desespero en ese sentido, y simplemente se lo dejamos a Dios. Papito Dios, yo ya te lo abandoné, yo me entrego a ti. Y mira lo que pasa cuando uno no cree. Le pasa lo de Balaán. Ahora sí vamos a la historia de Nabucodonosor, que se la venimos prometiendo desde el principio del programa. ¿Qué pasa con Nabucodonosor? Él lleva una vida de puro libertinaje. Un rey que primero es pagano, no cree en Dios. Llega con Daniel porque lo llevaron prisionero allí a Babilonia, ¿no es cierto? Lo llevan prisionero. Y entonces, como lo llevan prisionero porque él era un hombre muy sabio y él interpreta sueños, entonces ¿qué sucede? Que Nabucodonosor tuvo un sueño, y entonces mira lo que le dice Daniel, Moniquita, lo más de lindo. Le dice, después de que Nabucodonosor le pregunta a todos sus adivinos a ver que le den la interpretación de ese sueño, David
Daniel sí le da la interpretación y le dice: mi rey, tienes que cambiar tu vida, ser una persona mucho mejor, hacer el bien, darle comida a los pobres, y si no lo haces, pues vas a vivir una vida de mucha amargura y te vas a convertir en un loco y te vas a convertir como un animal. El trato del Señor, Moni. ¿Sí ves? Él no le creyó, y eso es lo que pasa. No te preocupes, no te angusties si tu hijo está consumiendo droga, no te angusties si tu esposo o tu esposa no te aman, tranquilo, déjalo. Si él está comiendo comida de cerdos, como dice la palabra, si él está revolcándose en el lodo, no te angusties, asume el papel del papá del hijo pródigo. Por eso te aconsejo, escucha con detenimiento ese audio que tenemos, que se llama El testimonio del padre del hijo pródigo. Abandónate ante el Señor, que es a través de tu testimonio, y deja que el Señor trate a tu esposo y a tus hijos. Déjalos. Solamente tú vive una vida de santidad y no estés angustiado o angustiada por estar cambiando tu vida plenamente. Entonces, mira, cuando Nabucodonosor no escucha a David, ¿qué sucede? 7 años, Moni. 7 años duró Nabucodonosor como un animalito, comiendo inclusive el pasto, las hierbas, con su cabello completamente desaliñado, completamente con barba, o sea, mejor dicho, se convirtió en un animalito, hacía gestos de animales. ¿Y por qué? Porque él no quiso creer, y entonces Dios lo soltó. O sea, perdió la protección de Dios. No es que Dios le haya puesto el mal, Él mismo se lo colocó. Pues es que le echamos la culpa a Dios de muchas cosas. No, porque Él quiere que todos nos cambiemos y transformemos. Y luego Nabucodonosor, después de esos 7 años, llega alabando al Señor, bendiciéndolo y reconociéndolo como Señor. Y eso es lo que sucede. Si tú estás en tu relación de pareja, por Dios, créemelo. Te lo digo en el nombre de Dios, créelo. Si tú estás en tu relación de pareja es para que no tanto tú vivas con él, porque es que nos volvimos sexuados, o sea, netamente en una relación carnales, en una relación donde solamente pensamos es en el como el placer sexual, en ocasiones toda sexualizada, una relación, ¿no es cierto? Y no vemos una vida de santidad, o sea, no es para que tu esposo esté a tu lado, tu esposa esté a tu lado, maravilloso, eso es espectacular que esté, pero muchísimo mejor es que tu esposo se salve, que tu esposa se salve, que tus hijos se salven, y se salvan es a través de tu santidad, a través de tu comportamiento coherente con el Señor. Y si tú estás llevando una vida de coherencia, haz de cuenta que tú eres el papá del hijo pródigo, que tú eres ese Lázaro, que tú eres este Daniel. ¿Sí ves? Haz de cuentas, y es a través de tu testimonio, a través de tu santidad, donde tu esposo y tus hijos van a ser salvos, van a ser transformados por Dios. Y Dios les mandará una mulita o una burrita como Balaán, una asnita, ¿no es cierto? Bueno, suena más bonita la palabra asnita que burrita, ¿no es cierto? Les mandará un animalito, les mandará lo que sea para tratar de que esas personas se transformen. Pero aunque es la decisión de cada persona, ¿no es cierto? Pero mira, Dios va a tratarlos y déjalos que Él los trate, es el trato del Señor. A veces interferimos tanto en el trato del Señor y lo que sucede es que nosotros vamos a estar también tratados. Y si estamos siendo tratados, yo sí te digo, no sufras, abandónate y disfruta de la presencia de Dios. Abandónate en el Señor. Y si te pone una situación difícil, segundo principio de santidad, ¿cuál es? Nuevamente te lo repito, todo lo que pasa, pasa para bien de aquellos que amamos al Señor. Romanos 8:28. Entonces simplemente sé con un corazón agradecido. Si tú estás pasando situaciones difíciles, sé agradecido con el Señor. Bendito seas tú, papito Dios, porque tú me estás formando. Mira, por ejemplo, cuando alguien tiene una situación física y está pasando por dolores físicos. Papito Dios, yo te entrego esta situación que estoy vivenciando, este dolor que tengo en mi corazón, para que a través de este dolor, Señor, tú me lo aceptes como una ofrenda y que este dolor que estoy sintiendo, tú transformes el corazón de mi cónyuge, de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo. Acéptalo como una ofrenda de amor para ti. No se compara en nada en el dolor que tú sentiste allí en el huerto de los olivos, allí en la vía dolorosa. No se compara, pero acéptame mi dolor, papito Dios, para que Él se transforme. Y gracias, Señor, porque este dolor me está ayudando a ser cada día más santo, a encontrarme cada vez más contigo. ¿Sí te das cuenta?
cambia la oración, lo que contábamos al principio con mi esposa. Hasta que mi esposa no cambió su oración, yo no cambié mi actitud. Y mi actitud cambió cuando mi esposa dejó de verme como realmente ese ídolo. Cuando ella rompió esa relación sadomasoquista que llevábamos, porque ella me estaba nutriendo mi comportamiento. Ella me nutría mi comportamiento. Cuando ella descubre que realmente el amor de Dios es fundamental, dejó de enfrentarse conmigo desde lo verbal. Empezó a dejar esa dialéctica con el mal porque yo estaba dejándome dominar por el mal. Y cuando ella rompe con esa relación enfermiza y se dedica al Señor, ya no yo tenía punto con quien pelear. No tenía alguien con quien discutir, sino que me abandoné ya y empezó el Señor a tratarme, y gracias a Dios yo sigo, bendito sea mi Dios, que acepté su trato. ¿Sí ves? Y fácilmente las cosas empezaron a cambiar en mi vida. ¿Que todavía tenemos cosas por cambiar? Sí, todavía tenemos muchas cosas por cambiar, pero el Señor va cambiando. Incluso les comparto, en este momento, hace 3 días, estábamos orando, y en la oración, yo siempre, desde hacía muchos años, a pesar de que llevaba una vida doble, yo siempre le decía al Señor, Señor, que siempre mi esposa seamos unidos, que siempre, Señor, seamos uno solo, que haya mucha unidad. Y hace 3 días, 4 días, sucedió algo muy lindo en la oración que estábamos teniendo con mi esposa. Y fue, Señor, yo ya no quiero que seamos unidos. Ya mi oración cambió. Yo no quiero que se haya unidad entre mi esposa. Yo lo que quiero es que haya santidad con mi esposa, porque la unidad sea por añadidura. Moniquita. Sí, entonces, pues de acuerdo con ello, nos estamos dando cuenta que es dejarnos tratar por el Señor, es dejarnos moldear por el Señor, es realmente escuchar la palabra de Dios y lo que Él quiere para nosotros. Que se cumpla en nosotros ese primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que tú eres, Señor. Debemos entrar a amar a nuestro Padre. Cuando nosotros amamos así, las demás cosas fluyen, las demás cosas vienen por añadidura, o sea, la palabra se cumple. Pero lo que Dios quiere en primer lugar es que nuestra mirada esté con Él, y el resto tendrá la solución, porque el Señor nos va a dar la solución. Yo siempre lo sigo diciendo, y es que qué padre trata de no consentir a sus hijos, a pesar de que se porten mal y demás. Uno trata de tratarlos muy bien, de consentirlos, de darles lo que necesitan. Más Dios para con nosotros. A pesar de todas nuestras situaciones, mire, ese regalo tan espectacular, ese sacrificio de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para darnos la posibilidad de ser salvos, donde ya nosotros fuimos quienes lo traicionamos, nosotros vivimos del pecado muchas veces, nosotros muchísimos están muertos todavía porque no conocen del Señor. Y aún así Él tiene las puertas abiertas, porque es que la puerta que Jesús abrió no la cierra ningún ser humano, no la cierra nadie, solamente Él, porque Él es el que tiene la potestad y tiene la puerta abierta para que nosotros seamos salvos, y nos da oportunidades para que nos salvemos en parejas, para los que trabajan solos y consagran su vida al Señor también. O sea, Él nos da tantas oportunidades, tantas maneras para que podamos llegar a la salvación y encontrar ese camino que es nuestro Señor Jesucristo, que definitivamente seguir nosotros peleando de si Él es o si no es, termina uno condenándose sin necesidad. Es importantísimo que para nosotros y para nuestra vida familiar seamos conscientes que lo principal es nuestra vida espiritual. Esa es nuestra responsabilidad, la vida espiritual, que nuestros hijos también sean salvos, que nuestros hijos también conozcan del Señor. Pero ¿qué más pueden ellos hacer si ven a sus padres en ese camino del Señor,
¿Acaso ellos no entrarán también a querer servir y a quererse identificar como hijos de Dios? Claro, los hijos hacen lo que los padres les muestran a través de su testimonio. Entonces, si nosotros estamos en esa pelea constante y yo quiero que me ame y todo, ¿qué es lo que le estoy enseñando a mi hijo? Pues precisamente a buscar una relación de tipo carnal, pero no espiritual. Se nos ha olvidado hasta eso, o sea, por estar peleando con la pareja, se nos ha olvidado enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, ponerles atención, compartir con ellos, tener momentos espirituales espectaculares. Ni siquiera los llevamos a la iglesia porque ni siquiera nos tenemos paciencia para que el niño esté ahí, ni le corregimos en su comportamiento, porque uno a veces va a la iglesia y ve unos niños corriendo para un lado, para el otro, haciendo tremendo desorden, que ni el respeto en la casa del Señor. Entonces, son las cosas que nosotros se nos ha olvidado por estar peleando para ver si mi esposo me ama o no me ama, y si me dice que soy bonita y no lo soy. Entonces, es necesario que nosotros realmente nos enfoquemos en lo que es, y lo que es que podamos ser salvos. Y salvos nosotros como pareja, pero salvos nuestra descendencia también, porque ese es nuestro legado y esa es nuestra responsabilidad. Dios confía en nosotros como padres para que nuestros hijos se enfoquen en Él y que ellos también se identifiquen como hijos de Dios. Pero cuando yo me concentro en la pelea con mi esposo, se me olvidan mis hijos y no los voy a educar, y no los voy a enseñar a orar, no los voy a enseñar a interceder, sino que al contrario les voy a enseñar a pelear y a hablar mal de su papá, porque su papá porque el hijo estará diciendo: no mami, mejor déjalo, no mami, mejor eso, consígase otro que la haga sentir bien, que la trate mejor, etcétera, etcétera, en vez de que esa mamá realmente se concentre, o ese papá se concentre en sus hijos, para que ellos también amen del Señor, para que ellos también conozcan al Señor y también se identifiquen. Entonces, miremos todos los errores que a veces nosotros cometemos cuando solamente nos centramos en lo carnal y en lo humano, porque eso es la realidad, o sea, esa es la visión, porque es que mi esposo no me va a salvar, ni yo lo voy a salvar a él. Dios es quien nos salva. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos abrió la puerta de salvación. Entonces, realmente nuestro enfoque, si nuestra pareja está mirando hacia donde no tiene que ver, pero yo sí estoy ubicado, supuestamente, y entre comillas, si yo realmente estoy ubicada, estaré centrada en el Señor y estaré llevando a mi hogar, mientras que la otra pareja, la complementaria, se centra en lo que tiene que centrarse, que es el Señor. Ese es nuestro principal legado, y eso es lo que nosotros debemos transmitir a nuestros hijos. No seguir sufriendo, no seguir hablando mal de la pareja, no seguir dañando la imagen de padres, porque es que hasta en eso estamos llevando a nuestros hijos a la maldición, porque los hijos que hablan mal de sus padres reciben maldición por no honrarlos, y cuando se portan mal, desafortunadamente, a sí mismos se maldicen, porque desafortunadamente avergüenzan, deshonran a los padres. Eso es un mandamiento, y es un mandamiento que no se puede romper porque es de Dios. Bueno, muy bien, Moniquita. Este tema interesante. Imagínate lo que siempre hay familias que me han consultado lo siguiente, y es con respecto a que los hijos tienen un concepto inadecuado de su sexualidad. Las mujeres buscando a las mujeres y los hombres, los chicos buscando a los hombres. O esposos que tienen una vida de doble moral en lo sexual, Moni. O están siendo infieles viendo una cantidad de cosas a nivel de internet, pornografía, y una cantidad de cosas que hacen, que lleva también la lujuria. Moni, es el abandono. Si, por ejemplo, alguien me decía: es que mi esposo, él es el que ha permitido que, inclusive le dice a mi hija que eso es normal, con tal de que sea feliz, como muchos psicólogos que no están en los caminos de Dios, o que están en los caminos de Dios pero tienen un concepto errado de lo que dice la palabra,
Eso es normal desde que tú lleves una vida que no perjudiques a nadie, hazlo. Y eso no, incluso algunos sacerdotes desafortunadamente no saben orientar, porque se han dejado llevar por una falsa caridad. ¿Sí ves? O sea, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces hay que orar mucho por nuestros sacerdotes, mucho por el clero, hay que estar orando por ellos. ¿Qué hacer, Moniquita? Lo que hemos estado hablando, empieza a llevarte una vida de santidad, abandónate ante el Señor y no te angusties por el trato que el Señor está teniendo a esas personas. Dios va a colocarle esas mulitas, esas asnitas, como dice mi esposa, como Balaán, para que en su momento ellos empiecen a abrir sus ojos espirituales, sus sentidos espirituales y vuelvan a los caminos de Dios. Pero para que eso se dé, se necesita que tú lleves una vida de santidad. Llévala tú. No te preocupes, que estás escuchando este programa es porque Dios te está hablando a ti. No estás pensando, es que programa se lo voy a llevar a mi esposo. Deja tranquila que mi papito Dios, si no es este programa, tranquila, Él va a utilizar muchos predicadores, muchos. Inclusive va a utilizar hasta una hoja del piso para que la persona cambie, porque Él sabe cómo hace sus cosas. Deja a Dios ser Dios y tú simplemente sé el instrumento del amor de Dios para que Él actúe. O sea, busca una santidad, vive tu santidad. La santidad es de tu sentir, de tu actuar, desde tu hablar, de tu pensar. Déjate tratar por Dios. Si no te dejas tratar por Dios, vas a sufrir. Moriquita, Mira, ya para terminar. Te aclaro algo porque es que a veces, y también eso es importante que nosotros lo miremos, ese término santidad a uno le suena como una cosa inalcanzable. Solamente para el Padre Pío, para Santa Teresa. La realidad que es la santidad es que tu vida realmente sea, o sea, tú eres una persona escogida para Dios. Entonces, si tú eres una persona escogida para Dios, ¿tú qué deberías o cómo deberías actuar para agradarlo a Él? La santidad es estar separado para Él, o sea, para que estés en su presencia. Y cuando uno, imagínese, tú te vas a enfrentar delante del Señor, tú vas a buscar comportarte lo mejor posible, hacer las cosas como a Él le agradarían. Eso es vivir en santidad. No es tanto, porque es un término que se siente como wow, súper elevado, súper por allá en el cielo, y uno dice, no, yo con lo pecadora que soy. Y eso es cierto, uno dice así. Pero resulta que no, es simplemente que tu vida realmente empiece a dar esas muestras de que tú estás separada para el Señor, o sea, tú ya no eres parte del mundo, entonces tú estás para Dios, y para Dios, ¿cómo te comportarías? Entonces, si tú eres una persona que utiliza mucha grosería, entonces, como ya eres separada para el Señor, y el Señor te está mirando, entonces pues buscarás, y eso lo hace uno, buscará uno controlar su lenguaje. Que eres una persona muy que utiliza un volumen bastante alto, en pocas palabras, eres muy gritón, muy gritona, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Ya vas a moderar, porque tú ya sabes que tú no eres sordo, ni las personas que están a tu alrededor, y que tú sabes que Dios te está mirando, entonces tú ya empiezas a moderar tu volumen de voz, y cosas así. O sea, cuando tú ya eres consciente de que tú eres una persona que ya no eres del común, ya no eres del mundo, ya no estás de acuerdo con tantas cosas que están pasando que son incorrectas y que a ti te están fastidiando, pues ya sientes que tú ya eres una persona que está separada para Dios. O sea, tú eres del grupo que Dios ya tiene, que está en privilegio, que eres una privilegiada, eres una persona que está en un grupo especial, y por pertenecer a ese grupo especial, pues te comportas de manera especial. Lo mismo que si tú tú entraste a una empresa, y entonces en la empresa hay tales filosofías y demás, tú te empiezas a comportar y empiezas a identificar con nuestra iglesia, con esa empresa. Entonces, así mismo es empezar a identificarte con las personas que están separadas para Dios. O sea, son ese grupo especial escogido que ya se está dando cuenta que hay cosas que hay que cambiar y hay que hacer bien. Eso es vivir en santidad, para que uno no sienta ese término como tan elevado.
Esto es pasajero, por Dios, esto es pasajero. Este mundo es efímero, esto es muy poquitico lo que estamos vivenciando aquí en comparación de una eternidad. Eso lo dice Pablo, no se pongan ustedes a mirar este mundo, que esto es efímero. Dedíquense a pensar en el reino del cielo. Y si esto es efímero, entonces si tú, por ejemplo, estás viviendo una vida sola, sin tu pareja, sin tu esposo, ¿sí? Si tú estás viviendo una vida de soltería porque no llega un hombre a tu vida o una mujer a tu vida, eres apartado de Dios. Eres apartado de Dios. Si estás viviendo una situación difícil con tu pareja es tu formadora, tu formador, tu esposo, tu esposa es tu formador. A ti te está formando. Tus hijos que tienen un comportamiento difícil te están formando en santidad. Alaba a Dios por eso. Terminamos con estos dos principios de santidad. Primer principio de santidad, Moniquita. Todas las cosas ocurren para bien. Y el otro principio de santidad, por favor. Tener siempre a Dios En nuestra mente y en nuestro corazón. Eso quiere decir que estés sumergido en la presencia de Dios. Primer principio de santidad, mi Moniquita lo dijo como al revés, pero no importa. Siempre Dios en tu mente y en tu corazón. Y segundo, todo lo que pasa para bien. Haz vida a eso. Haz vida a eso. Y empezarás a vivir una vida de santidad. Bueno, Moniquita, vamos a orar y a pedirle a mi papito Dios que realmente nuestra vida sea transformada por Él y que empecemos a llevar esa vida de sumergirnos en su presencia amorosa y que llevemos una vida de santidad y que empecemos a dejarnos tratar por Él y que si vamos a dejar que nuestro cónyuge sea tratado por Él, que realmente nosotros tengamos paz y que no nos angustiemos por lo que está vivenciando nuestra pareja, nuestro esposo, nuestro cónyuge. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has compartido. Tu palabra, tus enseñanzas, Señor. Dios eterno, sé que a veces nos causa dificultad obedecerte y también que nos hemos sentido mucho tiempo que nosotros dominamos nuestra vida, nuestros caminos, nuestras decisiones. Hemos centrado nuestra atención en situaciones difíciles. Bueno, en fin, tú conoces nuestra historia, Señor. Tú conoces cada dolor, tú conoces cada situación. Señor, estamos aquí porque queremos seguir aprendiendo de ti. Y sabes, hoy, a pesar de los dolores, a pesar del sufrimiento, a pesar de la traición, a pesar del rechazo, a pesar del menosprecio, Señor, a pesar de tantas situaciones vividas, Dios, hoy te damos gracias. Te damos gracias por todo hecho, Señor. Te damos gracias porque tú estás o tienes un plan específico para con nosotros. De pronto nos hemos centrado en todo ese dolor, pero hoy, Señor, a pesar del dolor del corazón, que tú lo conoces, te damos gracias. Gracias por tu inmenso amor. Gracias porque tú permites que estemos vivenciando estas cosas precisamente porque tú nos estás tratando en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sí te hemos pedido que tengamos tolerancia. Gracias porque nos has mandado problemas, Señor, y hemos fallado en la tarea. Posiblemente no hemos superado la prueba, pero, Señor, estamos aquí comprendiendo que tú quieres que nosotros seamos firmes, que seamos guerreros. Señor, gracias porque tú has puesto a las personas más difíciles a nuestro alrededor para que tengamos fe, Señor, para que oremos con fe y para que creamos que sí se pueden cambiar las cosas, Señor, desde la fe, Señor. Dios, si hemos fallado, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre, porque se nos olvida realmente cuál es nuestro objetivo. Se nos olvida realmente qué es lo que debemos perseguir. Se nos olvida que debe ser tú nuestro objetivo principal. Que te amemos, que estemos delante de ti, que creamos en tu palabra, que obedezcamos tu palabra, Señor. Perdónanos por no
O sea, a veces se nos olvida ponernos el casco de la salvación, ese yelmo que nos enseñaste a través de la armadura, Señor. Perdónanos, Señor. Pero Dios, no vamos a desistir a pesar del dolor que tenemos, Señor, porque tú lo conoces. Te pedimos más bien que mandes manto de consolación y que la sangre de tu Hijo amado nos permite sanar nuestras heridas para levantarnos con fuerza. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo se caía por nuestros pecados. Dios, danos la fuerza de nuestro Señor Jesús para levantarnos y permanecer firmes, y que con nuestro comportamiento te glorifiquemos, Señor. Te demos la gloria y la honra, Señor, pero te damos gracias, Dios, a pesar del dolor tan profundo que sentimos, a pesar de este vacío, de esta soledad, de tantas cosas que el mal ha puesto en nuestra vida. Señor, te damos gracias. Gracias por todo lo que hemos vivido. Gracias por todo lo que hemos sufrido. Gracias por ese esposo que nos ha maltratado. Gracias por esos hijos que nos han lastimado. Gracias, Señor misericordioso. No pareciera entendible, pero te damos gracias, Señor, y danos la fuerza y la voluntad que viene de ti, Señor, para mantenernos firmes en tu camino y amarte y darte la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Y lo que hemos hecho? ¿Lo hemos hecho? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida. Inaudito que Dios me ame, inaudito que Dios me llame, pero a Dios que me ama y que me llama, tendré que decirle mejor hoy que mañana. Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él me responderá: déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor, lo demás es cosa mía, lo demás es cosa mía. Inaudito que Dios me ame, inaudito que Dios me llame, pero a Dios que me ama y que me llama, tendré que decirle mejor hoy que mañana. Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él me
responderá. Déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor, lo demás es cosa mía, lo demás es cosa mía. Déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor, lo demás